Todos hemos escuchado historias de bromas pesadas. Gente que hace llamadas anónimas, dejan mensajes extraños o buscan asustar a gente solo por diversión. Pero en un pequeño pueblo de Ohio, alguien llevó eso demasiado lejos. Este es el misterioso caso del escritor de Circleville. Circleville es una pequeña ciudad ubicada en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Es conocida principalmente por su forma circular original, ya que fue construida sobre un antiguo asentamiento indígena. La población de esta ciudad no es mayor a los 15,000 habitantes, por lo cual es considerado un pueblo pequeño. Así que la mayoría de las personas se conocen entre sí y tienen una relación, digamos que de confianza. Pero toda esta tranquilidad y armonía fue interrumpida un día de 1976, cuando varias personas empezaron a recibir cartas amenazantes que contenían información personal. Una de las primeras cartas fue dirigida a Gordon Massey, quien era el intendente de la escuela secundaria Westfall en el pueblo. En esa carta lo acusaban de tener aventuras con algunas de las conductoras de autobús de la escuela. Además, también afirmaban que Gordon estaba saliendo con una mujer casada mientras se aprovechaba de todas las demás mujeres. Pasaron los días y en las oficinas de la junta escolar aparecieron más cartas, esta vez pidiendo que se investigaran todas las acusaciones contra Gordon. Después apareció una segunda víctima, llamada Mary Gillespie, la conductora de autobús de la secundaria Westfall y la mujer casada con la que, según los rumores, Gordon Massey tenía una aventura. En la carta, el escritor le pedía que se mantuviera alejada de Gordon, que llevaba tiempo vigilando su casa, que sabía que tenía hijos y que todo eso no era una broma. Pasaron 8 días y Mary volvió a recibir una carta nueva, la cual guardó en uno de sus cajones porque quería enseñársela a su esposo llamado Ron Gillespie. Resultó que él también había recibido cartas, en donde le decían que su vida corría peligro si no arreglaba el asunto de su esposa. No se menciona exactamente a qué se refería, pero por la historia se puede entender que era sobre la infidelidad de su esposa, y que probablemente el escritor le pidió intervenir o incluso acabar con la vida de Mary. La pareja pensaba que solo era una broma pesada, y no le dieron mucha importancia a la situación. Pero 2 semanas después, Mary volvió a recibir una carta más. El escritor estaba muy molesto porque lo habían ignorado. Entonces le dijo: "Has tenido 2 semanas y no has hecho nada. Admite la verdad e informa a la junta escolar. Si no, lo transmitiré en CBS y carteles hasta que salga a la luz". Mary negaba rotundamente el tener una relación fuera de su matrimonio, y Ron le creía. Pero aún así sentían que la broma estaba yendo demasiado lejos y empezaron a sentir miedo. Los Gillespie compartieron las cartas con la hermana y el cuñado de Ron, llamados Karen y Paul Freshour. Y como Mary tenía una idea de quién podría ser el escritor, decidieron enviarle cartas a esa persona pidiéndole que parara. Hasta ese momento solo 3 personas habían recibido cartas. Sin embargo, con el paso del tiempo, todo el pueblo comenzó a alarmarse, pues más personas empezaron a recibir mensajes con amenazas e información personal. Para entonces el miedo ya se había apoderado de Circleville, y muchos decidieron resguardarse en sus casas y tomar todas las medidas de protección posibles. Mientras eso sucedía, la familia Gillespie dejó de recibir cartas, y comenzaron a sentirse más tranquilos y a bajar la guardia. Pero el 19 de agosto de 1977, mientras su mujer estaba de viaje, Ron recibió una llamada muy extraña. Nunca se supo qué fue lo que le dijeron, pero al colgar, Ron buscó un arma que tenía guardada. Salió corriendo de su casa y se subió a su auto. Empezó a perseguir a alguien, aunque nunca se supo quién era. Más tarde, la policía encontró el coche de Ron estrellado cerca de un árbol, y el cuerpo de él estaba adentro sin vida. El arma que él llevaba sí se alcanzó a utilizar, pues faltaba un casco de las balas, pero tampoco se supo a quién le había disparado.
Las pruebas del caso desaparecieron y muchas personas empezaron a culpar al sheriff del pueblo sobre que estaba ocultando información. Afirmaban que las autoridades no estaban contando toda la verdad sobre la muerte de Ron y que incluso había un encubrimiento. Cuando la policía por fin salió a hablar, dijeron que a Ron se le habían hecho unas pruebas de alcoholemia después de su muerte y salió con el doble de alcohol de lo estipulado. Pero lo raro es que sus hijos dijeron que su padre no era una persona que consumiera alcohol. Después de lo sucedido, Mary comenzó a sentir demasiada presión sobre la situación y terminó confesando que sí había tenido una aventura con el intendente Gordon, pero afirmó que la relación había confirmado después del inicio de las cartas. Pero eso no fue motivo suficiente para que el escritor se detuviera. En 1983, Mary conducía por su ruta habitual para recoger a los estudiantes, cuando de repente vio un cartel colgado con un mensaje obsceno dirigido para su hija de 13 años, el cual estaba pegado con cinta adhesiva a una cerca. Mary bajó del autobús e intentó quitar el cartel, pero vio que estaba sujeto a una caja muy extraña. Al abrirla encontró un arma calibre 25 apuntando hacia ella, la cual se disparó inmediatamente. Pero para su suerte y milagros de la vida, la pistola falló su objetivo y se salvó. Inmediatamente llevó la caja a la comisaría y el sheriff se dio cuenta de que era una trampa explosiva que debía estallar en cuanto alguien abriera esa caja. Se descubrió que alguien había intentado borrar los números de serie del arma. Sin embargo, las pruebas de laboratorio pudieron descifrarlas. Las autoridades comenzaron a investigar y finalmente rastrearon el origen del arma hasta un hombre en Columbus, Ohio. Una vez que fue interrogado por la policía, él declaró que esa arma se la había vendido a uno de sus compañeros de trabajo, llamado Paul Fresher, que se había divorciado recientemente de la hermana de Ron, Karen. Como Paul obtuvo la custodia de sus hijos y de su casa, Karen vivía en una caravana en la propiedad de Mary. Y cuando el sheriff Radcliffe interrogó a Paul, él afirmó que guardaba su arma escondida en el garage, pero que nunca la revisó ni la usó durante años, y no se dio cuenta de que faltaba. A partir de aquí hubieron 4 sospechosos. El principal, Paul Fresher, por ser el dueño del arma, su ex esposa, Karen Fresher, porque la policía pensaba que lo estaba incriminando, también el hijo de Paul y Karen llamado Mark, y por último uno de los hijos de Gordon Massey llamado William. De estos 2 últimos no encontré información del por qué eran sospechosos, pero al final solo hubo pruebas condenatorias contra uno solo, Paul. Después de varias pruebas forenses y de caligrafía, las autoridades pudieron confirmar que el misterioso escritor definitivamente era Paul, por lo que en octubre de 1983 fue juzgado únicamente por el intento de homicidio de Mary. La muerte de Ron no fue tratada en ese caso porque nunca se pudo comprobar que fue un homicidio. Algunas de las cartas que se enviaron fueron encontradas en la casa de Paul y en su camioneta. Fue condenado en el juicio y recibió una condena de 7 a 25 años de prisión. Paul nunca admitió ser el escritor, él siempre alegaba su inocencia, pero aún así estuvo en prisión por solo 34 días, porque después fue ingresado a un manicomio. El sheriff Radcliffe le dijo a la prensa que Paul había admitido haber escrito entre 40 y 50 cartas, pero Paul negó todo y dijo que si él realmente había hecho esa confesión, ¿por qué no había una grabación sobre eso? Por otro lado, Mary testificó que poco después del divorcio de Paul, Karen le confesó que creía que Paul podría haber sido el autor de las cartas que había recibido años antes. Y la respuesta de Paul fue la siguiente: si Karen realmente creía que yo había hecho esto, ¿por qué nunca lo mencionó en el juicio de divorcio? El caso contra Paul era bastante débil, no existían pruebas físicas, no se encontraron huellas dactilares ni en la caja ni en el arma, y además contaba con una coartada sólida. Aunque él no estaba trabajando cuando Mary encontró la caja explosiva y el cartel, tenía un testigo que dijo que Paul estaba en su casa entre las 12:30 y 4:30 de la tarde. El jurado deliberó durante más de 2 horas y al final solo pudieron declararlo culpable en base a pruebas circunstanciales. Años después se descubrió que se ocultó una pieza clave de la prueba en el juicio. 20 minutos antes de que Mary descubriera la caja,
otro conductor de autobús escolar que conducía por esa ruta informó haber visto un Chevrolet El Camino de color amarillo estacionado en ese lugar, junto con un hombre de pelo rubio que no coincidía con la descripción física de Paul, pero sí coincidía con la descripción de otro hombre con el que Karen estaba saliendo en ese momento. Y aunque Paul no era el dueño de un auto así, el hermano de Karen sí lo era. También se encontraron huellas de zapato que no coincidían con la talla de Paul. La parte más inquietante de la historia es que las cartas nunca se detuvieron. Continuaron llegando durante todo el tiempo que Paul estuvo en el manicomio. Pero era muy extraño ya que supuestamente se tenía al escritor detenido. Paul estaba aislado y no tenía ningún tipo de acceso ni a pluma, lápiz ni papel. Y aunque el alcalde dijo que era imposible que Paul estuviera enviando esas cartas, se le denegó la libertad condicional en su primera audiencia en 1990. Unos días después, a Paul le llegó una carta en la que se estaban burlando de él por esa situación. ¿Cuándo vas a creer que no vas a salir de allí? Te lo dije hace 2 años. ¿No escuchas en absoluto? Un programa muy famoso llamado Unsolved Mysteries viajó hasta Circleville para grabar un episodio sobre el caso, pero tuvieron que parar la investigación porque ellos también recibieron una carta. Olvídense de Circleville. No hagan nada para lastimar al sheriff Radcliffe. Lo pagará el escritor de Circleville. Pero dentro de lo que pudieron investigar en este programa se dieron cuenta de que eran alrededor de 3 personas las que estaban involucradas detrás de las cartas. Aún así, el autor jamás fue identificado. Con el tiempo, la policía cerró el caso y la investigación terminó enfriándose. Paul no obtuvo libertad condicional hasta mayo de 1994, con el apoyo de un periodista llamado Martin Jant. Él intentó limpiar su nombre pidiéndole al FBI que investigaran la muerte de Ron, pero nunca pasó nada y finalmente falleció en 2012. Tanto Paul como Martin Jant creían que la condena por intento de asesinato era un montaje orquestado por su exmujer Karen en respuesta del divorcio. Karen era una de las únicas personas que sabían que el arma de Paul estaba escondida en el garage. Y después de que Paul fuera a la cárcel, Karen recuperó la custodia de sus hijos y de la casa. Hay una teoría que dice que las primeras cartas fueron enviadas por un hombre llamado David Longberry, quien era un conductor de autobús escolar que trabajaba junto a Mary y que estaba enojado porque ella lo había rechazado. En 1999, David se convirtió en un fugitivo buscado después de abusar de una niña de 11 años y se quitó la vida mientras estaba en fuga. Es posible que toda la historia de las cartas de Circleville se dividiera en 2 y que al final terminó cuando Karen tomó de inspiración la idea de David para incriminar a su exmarido años después. Y aunque han pasado décadas desde que aquellas cartas empezaron a enviarse, el misterio sigue sin resolverse. Pero lo más perturbador de la historia es que alguien en algún lugar de Circleville sabía demasiada información sobre todos. Y hasta el día de hoy nadie puede explicar realmente qué fue lo que pasó. Hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho y que esta historia les haya parecido interesante. Me gustaría saber su opinión en los comentarios y si tienen algún tema del cual les gustaría que yo hablara en mis videos, me lo pueden comentar ahí también. Por aquí les voy a dejar mi Instagram, ya que por ahí estoy más en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye.